Hola, buenas noches. Bien, siguiendo con el tema de trabajos de inferencia estadística, para esta oportunidad estoy presentando la actividad fase 4 de este curso de inferencia estadística. Entonces, para esta oportunidad se ha pedido trabajar con análisis de varianza, con prueba de Tukey y con G cuadrado. Bien, iniciando con el tema de análisis de varianza, hemos tomado la muestra con la que ya se venía trabajando, que era una base de datos de una empresa que ofrecía servicio de internet domiciliario. Para calcular el análisis de varianza, se ha tomado como muestra 5 datos de 3 asesores diferentes. Para este caso se trabajó con el asesor 1, con el asesor 2 y con el asesor 3, de quien se tomaron 5 observaciones por cada una de las atenciones que ellos realizaron. Entonces, para esto se calculó un promedio de las 5 atenciones que ellos realizaron por cada uno de los 3 asesores. Se calculó la varianza, se calculó la desviación estándar, 5 pues que son el número de observaciones que se realizaron se realizaron en cada una de las atenciones que los asesores hicieron, y la suma pues que es el valor total de las 5 observaciones que se hicieron. Entonces, para esto se realizó un análisis de varianza de un factor. ¿Cómo se obtuvo? Se obtuvo de realizar la promedio de esta función en datos, análisis de datos, análisis de varianza de un factor. Se tomaron los datos de las observaciones que hicieron por cada asesor y nos arrojó este cuadrito como resultado. En este cuadrito, pues lo más importante a tener en cuenta, es el F calculado, que es que tenemos un valor de 8.13, y el F estadístico, que tiene un valor de 3. Entonces obtenemos que si el F calculado es mayor, entonces es superior. Esto no se puede aceptar como una hipótesis de que las medias son iguales. Entonces tenemos el F calculado que es mayor al F estadístico, entonces no se puede aceptar la hipótesis. Tenemos el error medio de el cuadrado medio del error, perdón, que es este dato, y tenemos unos grados de libertad que más adelante se van a utilizar para lo que es la prueba de Tukey. Entonces, pasando a la parte de la prueba de Tukey, para esto se tiene en cuenta los promedios de cada una de las observaciones, de cada uno de los asesores, perdón, que se tuvieron en cuenta para hacer esta actividad. 5, pues que son el número de observaciones que se hicieron por cada uno de los asesores. El cuadrado medio del error, como ya les dije, que se obtuvo de aquí, de este cuadrito, y el estadístico de Tukey. Se obtiene de esta tablita que nos las habían facilitado antes. Entonces, ¿por qué 3? Porque 3 es el número de datos que se tomaron, el número de la cantidad de asesores que se tomaron. Y 12, pues 12 porque acá tenemos, aquí en este cuadrito, que tenemos que 12 son los grados de libertad. Entonces, como miramos que aquí se cruza, aquí donde está subrayado, entonces este 3,77 que está aquí, lo pasamos acá, 3,77. Entonces, se analiza, se compara la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2, se obtiene una diferencia absoluta de 100.4,
y obtenemos que como la diferencia es mayor que la amplitud crítica, entonces se toma que el dato es diferente. Para la comparación entre el grupo 1 y el grupo 3 obtenemos que también es diferente porque la diferencia absoluta es mayor que la amplitud crítica, y para la comparación entre el grupo 2 y el grupo 3 obtenemos que no es diferente porque la diferencia absoluta no es mayor a la amplitud crítica. Entonces, pasando a la parte de la prueba no paramétrica de G cuadrado, entonces para esta actividad, para esta parte, la variable que se tomó fue el consumo de kilobytes. Se tomó de la muestra el total del consumo de kilobytes, que nos da un total de 45 datos. Para eso se calculó una mínima de los datos obtenidos, se calculó una máxima y el rango, que es la diferencia entre la mínima y la máxima. El intervalo número de clases se calcula con esta formulita: 1 más 3 del logaritmo a la 10 de E6, que es el total de la población o el total de la muestra, y nos obtuvimos que es un 6,49. Como 6,49 pues no se puede, se trabaja con datos enteros porque es el número de filas que vamos a tomar para hacer el análisis. Entonces se aproxima al número siguiente. Como miran aquí, redondear más 10, entonces lo redondeamos a 7. De igual forma la amplitud también se redondea, la redondeamos a este número que nos da 440, 2995, pues que es un número del consumo de kilobytes, y se procede a realizar esta tablita. Esta tabla pues obtiene el de los 7, que es el número de intervalo de clases que se obtuvo acá, los rangos que se obtienen sumando, haciendo una suma entre 7 a 7. Aquí en estos rangos tenemos la frecuencia observada, o sea que es el número de clientes que están dentro de este consumo, dentro de estos rangos de consumo. Tenemos la probabilidad de que el consumo esté entre estos valores anteriores, que esté entre este tipo de consumo. Tenemos la frecuencia esperada. De que eso suceda, pues tenemos para cada caso, tenemos que para este caso es 3,7, para este 4,2, 6,4, 7,9 y así sucesivamente. Bien, por último tenemos este valor, un valor total, que es el que nos permite calcular el estadístico de prueba. Este dato se obtiene, como miramos en la formulita, pues restando la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado a la 2 menos la frecuencia esperada. Entonces tenemos que nos arroja estos datos. Estos datos se suman y por último pues tenemos el valor estadístico, el estadístico de prueba, perdón, que nos da 12,2988. Esa parte pues ya la terminamos con calculando el estadístico de prueba. Ahora se calcula el estadístico teórico. Vamos a calcular el estadístico teórico. ¿Cómo se calcula el estadístico teórico? Pues con el 5%, que es con el que ya estábamos trabajando, 7, que es el intervalo de clases, y m, que son los dos datos con los que está trabajando, pues con el rango mínimo y con el rango máximo. Entonces son estos dos. Y obtenemos el resultado, este GL, que nos da de restar K menos 1 menos